Bienvenidos a Lancaster Lab. En esta ocasión os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de enseñaros, y es que vamos a hablar sobre las plantas carnívoras y su cultivo en interior. La verdad que muchos me lo habéis pedido y la verdad que este es un poco el inicio de este canal, ya que empezamos subiendo plantas carnívoras en interior y hoy ya hemos mejorado la calidad, hemos mejorado muchas cosas y por fin puedo traer un videazo. Suscribiros mientras pongo la intro y vamos a darle. Para este proyecto compré en Amazon un invernadero de terraza, pero vosotros podéis utilizar cualquier estructura que se divida en diferentes niveles para que en cada uno podamos poner diferentes plantas dependiendo de las luces que utilicemos. Yo, para ahorrar tiempo, ya monté toda la estructura, todas las bandejas, y puse parte de la iluminación definitiva que voy a utilizar. Como veis, aquí me veis haciendo hueco y estructurando muy bien el invernadero antes de enchufar ningún cable. También he de decir que si hacéis algún apaño artesanal para conectar diferentes cables como yo hice, decir que los protejáis muy bien, ya que dentro del invernadero va a haber una gran alta humedad ambiental y si no lo controláis y no los protegéis muy bien podréis tener problemas con los cables, así que aseguraros de eso. He de decir que este vídeo se está grabando después de 2 meses de que ya montásemos el cultivo y realmente estas luces funcionan, por eso os enseño en este vídeo. También quiero decir que tenéis en la descripción todos los enlaces de compra para todos los productos para que podáis tener este mismo invernadero en casa. Y así veis, como verían, hemos activado ya las luces del piso inferior y el del medio. El tema de la iluminación podéis adaptarlo un poco a vuestros gustos, a vuestro criterio. Si podéis utilizar materiales reciclados o bombillas de otros proyectos, pues mejor, antes de gastar dinero, y eso sobre todo, que sirvan. Ahora continuamos añadiendo y poniendo el plástico, cubriendo muy bien toda la estructura para que mantengamos la humedad en su interior. Ajustamos los cables, como he dicho antes, cuidado con la humedad, que no haya ningún problema con el cableado. Y ahora sí que sí, la parte con la que más cuidado, más experiencia diría tenemos que tener en cultivos indoor, que es en administrar bien la luz, que por cierto en este cultivo suelen estar entre 8 y 12 horas de luz al día activas. Y como digo, la parte más importante es administrar bien las plantas, que reciban la luz adecuada, que no se quemen. Y esta distribución, la verdad que seguramente al principio lo hagáis mal, porque requiere tiempo hasta que veáis cuáles funcionan mejor, sobre todo si son variedades diferentes. Y eso, yo en mi caso, ya digo, llevábamos 2 meses con el cultivo y ya encontré más o menos una distribución adecuada dependiendo de las luces que puse en cada nivel. Aquí os la muestro en diferentes bandejas también, que deberéis comprar o reutilizar de otros proyectos, más que nada para mantener todo lo más limpio posible y evitar que se ensucien y que manchemos con agua nuestro ambiente. También te puede interesar este proyecto para proteger tus plantas de frío en el invierno, o si tienes alguna planta que no recibe la cantidad de luz que necesita. Aquí puedes tenerlo bastante más controlado y desde tu misma habitación. Fíjate cómo están ya las Cephalotus que enseñé en el vídeo a dividirlas, a propagarlas, que eran solamente una hoja. Fijaos qué bonitas están ya gracias a este proyecto. En cuanto al riego, suelo utilizar el riego por bandeja, pero tampoco suelo añadir mucha agua, con una ligera capa para que las plantas absorban suficiente. Evita pasarte con el agua porque este se estancará y podrán proliferar los hongos y las algas y podrían estropear tus plantas rápidamente. Ya te digo, añade una pequeña capa, espera que se evapore o que la absorban las plantas y dales unos cuantos días de sequía, que estén un par de días sin agua, que aprovechen también la humedad ambiental. Esto es muy importante, ya que si os pasáis con el agua y con el riego, de verdad podéis tener problemas desde el minuto 1 y este proyecto no servirá para nada. También es algo que tenéis que tener muy en cuenta. No obstante, se viene otro vídeo enseñando los cuidados y el mantenimiento regular que suelo hacer del cultivo para que vosotros también lo comprendáis y veáis cómo hay que mantener estos proyectos. Gracias una vez más, suscríbete de una vez si no lo estás y nos vemos en la próxima.